Buenas tardes, sean bienvenidos todos, en especial los jurados, la profesora Servilla, la profesora de Pepe. Hoy estamos reunidos virtualmente para presenciar la defensa de mi trabajo de grado, que lleva por título Propuesta Metodológica para evaluar la factibilidad de implementar robots colaborativos en una empresa pyme venezolana. Este trabajo de grado fue realizado con la asesoría de la profesora Natalie Moreno Salas para optar al título de ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar. Para comenzar, quería mostrarles la estructura de la presentación que seguiremos el día de hoy, la cual estará compuesta de 4 segmentos y arrancaremos la introducción por la motivación y la descripción del problema. Para esto, hablemos sobre los brazos robóticos colaborativos, conocidos como cobots, para entender el por qué es necesaria una metodología que permita evaluar la factibilidad integral de implementar este tipo de equipamientos en una empresa pyme manufacturera venezolana. Desde su aparición, estos autómatas han representado muchísimos beneficios para los humanos en el lugar de trabajo. Por ejemplo, se pueden encargar de tareas riesgosas, de tareas aburridas, y su principal misión es impulsar la productividad de la celda de trabajo en la cual se estén instalando. Esto ha sido demostrado que es posible en diversos estudios llevados a cabo en países que están a la vanguardia de la adopción de estos equipos, como lo son estos 5, que representan el 75% de los robots instalados a nivel mundial. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta premisa porque hay un principio fundamental de la adopción tecnológica, que es que la tecnología amplifica. ¿Qué significa esto? Que si el contexto está dado para que el brazo robótico sea una buena adición, muy probablemente el mismo resulte una excelente inversión y aumente la productividad como se quiere. Ahora, si por el otro lado se tiene un contexto adverso para la implementación, no podemos asegurar a priori que el mismo vaya a ser una buena inversión. Esto podría ser perfectamente el caso venezolano, donde se tienen condiciones muy particulares como la falta de talento humano con experiencia en este tema o las severas limitantes tecnológicas por las cuales está atravesando el país en este momento. Ahora que se entendió la necesidad de este trabajo, pues veamos su objetivo, su objetivo principal es desarrollar una metodología que permite estudiar la factibilidad integralmente e implementar este tipo de celdas robóticas en una pyme manufacturera venezolana. Para esto se estudió la literatura sobre celdas robóticas, se formuló un modelo aplicado en las mejores prácticas, se desarrollaron herramientas que permitieran aplicar ese modelo y se aplicó el modelo a un caso de estudio para ejemplificarlo. Bueno, en la revisión de la literatura se consiguieron muchísimos trabajos que tocaban distintos aspectos particulares a la hora de implementar robots. Sin embargo, solo hubo 2 que resaltaron que tocaban la implementación como un todo, que no se enfocaban en un aspecto en particular. Por un lado, tenemos el trabajo del señor Mike Wilson, quien es una eminencia en la integración de este tipo de equipos, como lo demuestra su cargo de máxima autoridad en la robótica industrial del Reino Unido. Por el otro lado, tenemos la metodología propuesta por el señor Samuel Bouchard, quien también es un integrador de sistemas muy reconocido en Estados Unidos. De estos trabajos resaltaron varias cosas. Por un lado, tenemos que ambos, como les comentaba, consideran todo el proceso de implementación, no se enfocan en un aspecto en particular. Por el otro lado, también resalta que ambos estipulan en sus metodologías la presencia de roles claros que deben ejercer el recurso humano y definen sus objetivos y las tareas que van a cumplir. También resalta que ambos hacen una revisión muy detallada del proceso en el cual se va a automatizar usando los principios de la filosofía Lean, y además ambos usan el retorno sobre la inversión como una herramienta para determinar si el concepto de celda robótica que están proponiendo tiene sentido o no antes de realizar la inversión. Por otra parte, resalta que ninguno de los dos toma en cuenta que podría darse el caso en el cual no se tenga el recurso humano en la empresa para cumplir con todos los roles que ellos proponen, que como hemos conversado perfectamente podría ser el caso de Venezuela por la falta de recurso humano con experiencia en este tema. Además, evidentemente, ninguno de los dos considera las limitantes tecnológicas tan severas que tenemos aquí, como lo pueden ser la falta de acompañamiento, porque no hay integradores de sistemas, tampoco hay comercializadores, no hay presencia de las casas fabricantes. Tampoco los dos toman en cuenta factores particulares como la crisis de servicio, particularmente la de servicio eléctrico, que puede afectar mucho este tipo de implementación, o la incertidumbre que puede conllevar este tipo de inversiones para una empresa venezolana, la cual seguramente no tiene acceso a mercados de capital para acceder a un crédito y tendrá que hacer esta inversión con capital propio, lo cual lo hace mucho más arriesgada. Bueno, ya culminada la revisión de la literatura, pasamos a la metodología. Arranquemos el segmento de metodología hablando sobre de dónde surge esta idea, cómo fue la concepción de la metodología propuesta, y todo esto arranca por una empresa manufacturera venezolana llamada Drift. Ellos están enfocados en producción de material de frenada, en pastillas de freno,
y ellos tuvieron un acercamiento con una agrupación estudiantil de la universidad llamada Fórmula SAE, en el cual expresaron la necesidad de un tesista para programar un brazo robótico que ellos habían adquirido y que no habían podido poner en marcha. Eso fue en enero del año 2019. En febrero del mismo año, la profesora Natalie y yo nos acercamos hasta sus instalaciones, vimos cuáles eran sus necesidades, vimos cuáles era el equipo, tomamos en cuenta el estado de su línea de producción y nos llevamos la idea de plantearles un plan de trabajo. Sin embargo, ya para marzo del 2019 nos habíamos dado cuenta que la programación era solo un aspecto dentro de lo que es importante para lograr una buena implementación y que por lo tanto no debíamos enfocarnos en eso. Acto seguido, hubo meses de una investigación muy intensa para entender en verdad cuáles eran esos aspectos relevantes y ya para septiembre de 2019 se tenía una idea más clara y se propuso una metodología para implementar celdas robóticas colaborativas, la cual la idea es que sirviera como una especie de plan, como una guía. Esta metodología se le presentó a los amigos de Drift durante el trimestre de enero-marzo del 2020 en varias reuniones y en esos acercamientos se aprovechó para tomar evidencia multimedia y hacer algunas entrevistas a su personal, lo cual esperábamos que sirviera para que ellos fueran el caso de estudio de esta metodología de implementación. Sin embargo, ya para ese momento nos habíamos dado cuenta de que ellos no necesariamente habían considerado todos los aspectos importantes a la hora de implementar un brazo robótico, como lo pueden ser el equipo de trabajo detrás de esa implementación, o cuáles son las finanzas detrás del mismo, o incluso la celda de trabajo que habían escogido para robotizar, tal vez no era la más adecuada, las que tenían en la planta. Eso sumado a la crisis, bueno, a la falta de comunicación que surgió por la pandemia en Venezuela en marzo del 2020, llevó que hubiese un quiebre y tomáramos la decisión de cambiar la ruta en mayo del 2020 del trabajo de grado, cambiar sus objetivos de una metodología para implementar brazos robóticos a una metodología para evaluar la factibilidad de implementar brazos robóticos. Que bueno, como les mencionaba, este cambio principalmente responde a que nos habíamos dado cuenta de que tal vez Drift no había tomado en cuenta todas las aristas importantes a la hora de implementar un robot, por lo que le hubiese sido útil tener una metodología para evaluar la factibilidad. Para julio del 2020 ya se tenían las bases de esta metodología que están representadas por las áreas que se iban a evaluar, entendidas como pilares en este método, los cuales veremos a continuación. Aquí tenemos los pilares de la metodología propuesta, como les comentaba. Estas son las áreas que se van a evaluar, básicamente. Por un lado, tenemos la evaluación de recursos humanos, entendida como la evaluación de todas las personas físicas que tengan relación laboral con la empresa. Por otra parte, tenemos la evaluación de procesos, entendida como la evaluación de las actividades que se llevan a cabo en la empresa para producir un bien o un servicio. Y por el otro lado, tenemos la evaluación de finanzas, que es la que últimamente determinará si el proyecto de implementación tiene sentido a nivel financiero o no. Estas tres evaluaciones forman parte de un modelo evaluativo en función de puntos en el cual se considera las tres, como lo veremos más adelante. Entendido ya las bases de la metodología que estamos proponiendo, pues hablemos sobre su alcance. Para definir el alcance de la metodología resulta útil tipificar dos sujetos. Por un lado tenemos la empresa que se va a evaluar, que tiene que tener unas características particulares, básicamente menos de 100 empleados para que pueda ser considerada una pyme. Por el otro lado, de tener algún certificado de calidad internacional, lo cual debería hablar sobre la organización de la empresa. Y por el otro lado, de tener la capacidad de invertir en un robot, pues no tendría mucho sentido evaluar la factibilidad si ellos no tienen la capacidad de inversión. Aparte, tenemos al ente evaluador, que es quien va a llevar a cabo la evaluación, evidentemente. Este ente evaluador está escrito por sus habilidades, que básicamente deben ser habilidades en robótica industrial colaborativa, en procesos de manufactura, en finanzas, en manejo de proyectos, que le permitan, bueno, todas las habilidades que le permitan implementar, realizar esta evaluación, disculpen. Ya entendido el alcance que tiene este método, veamos la estructura que tiene la metodología propuesta. Como les comentaba, tenemos las tres evaluaciones, una por cada pilar, las cuales son parte de una evaluación macro. Estas evaluaciones están compuestas de actividades que a su vez se componen de tareas, que son las cuales el evaluador debe ejecutar para conseguir la ponderación de cada una de las evaluaciones. Estas tareas deben ser hechas en orden y tal como están propuestas en los distintos formatos, para que el puntaje que se encuentre sea acorde con el método propuesto. Una vez se tenga el puntaje de cada una de las metodologías, tendremos el puntaje de la evaluación global. Y
que observamos aquí, que esa evaluación global es parte de un sistema iterativo en el cual se hace una evaluación de la factibilidad y luego se lleva a cabo una implementación basada en las suposiciones y en las premisas con las cuales se hizo esta evaluación de factibilidad. Una vez se complete esa evaluación esa implementación, disculpen, de un COBOT, se debe ver qué fue lo que pasó en realidad, cuáles fueron los resultados de esa implementación, compararlos con lo que nosotros nos propusimos cuando se estaba evaluando la factibilidad y retroalimentar el método para que estos resultados incidan en ella y ajusten la metodología para que se tengan resultados de mejor calidad en la próxima implementación. ¿Sí? Por eso es que el sistema es iterativo, porque una vez que se implemente, debemos retroalimentar la metodología para que ésta se afine con la experiencia del evaluador. Ya conocida la estructura del método, veamos cómo se presentarán los resultados, o bueno, cuál será la manera de presentar los resultados, que es a través de las matrices de criticidad, que en su esencia son matrices de toma de decisiones, las cuales permiten expresar gráficamente los resultados obtenidos usando las distintas herramientas. Estas matrices, como vemos, en su eje vertical están compuestas de la evaluación obtenida en cada una de las evaluaciones. Hay una matriz por cada evaluación. Y en el eje horizontal tendremos una medida de la intención que tenga la empresa de invertir en ese pilar. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan predispuesta está la empresa a invertir en este pilar? Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, ¿qué tan predispuesta está la empresa en contratar recursos humanos o en formar el que tiene? Por otro lado, vemos que las matrices de criticidad se compadecen con el código de colores de un semáforo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que si tenemos un resultado que cae en esta área, que es la más crítica, pues estamos en rojo, muy probablemente no se tienen buenas posibilidades de que la implementación sea exitosa. Ahora, si por el contrario estamos en el área verde, se tendrán las mejores posibilidades de que la implementación sea exitosa. Estas matrices de criticidad, por su parte, aquí tenemos una para cada uno, se combinarán para dar la matriz de criticidad final, la matriz de criticidad resumen, que como bien dice su nombre, servirá a manera de resumen ejecutivo para entender cuál es el estado de la empresa el estado global de la empresa de cara a una implementación. Bueno, ya que se revisó la metodología propuesta, podemos pasar a revisar el caso de estudio. Este caso de estudio, bueno, su alcance, básicamente tenemos una empresa la cual es parcialmente hipotética, que tiene 20 a 25 personas, tiene la capacidad de invertir en un robot, su línea de producción está parcialmente modelada a partir de la de Drift, compañía anónima, y los datos financieros de esta empresa fueron extraídos del libro Lean Robotics. Y por otro lado tendremos al ente evaluador, que seré yo, el autor de esta tesis. Bueno, empezaremos por la evaluación de procesos, la cual, como podemos ver aquí, arranca por una revisión del proceso actual, en la cual se revisará, valga la redundancia, la línea de producción de la empresa evaluada para determinar cuál es la celda más robotizable. Una vez se haya determinado eso, se escribirá dicha celda de trabajo de tal manera que se pueda modelar para luego ser comparada con una celda robótica que se va a diseñar, y esta comparación es la que nos dará la ponderación de la evaluación de procesos. A continuación les muestro los formatos de estas herramientas que les estaba comentando. Solo les mostraré la de procesos por cuestiones de tiempo y porque, bueno, estoy seguro que ya las revisaron en el trabajo y se dieron cuenta de que todos los formatos son bastante similares. Como podemos ver, de cada uno de de cada una de estas herramientas se tendrá información que será de utilidad para pasar a la siguiente. Por eso es que es importante hacerlas en el orden y de la manera en la que está especificado. Aquí tenemos la descripción del proceso, en el cual podemos ver la evidencia recolectada de las visitas a Drift y las cosas que resultaron resaltantes de esa evaluación. Y bueno, tenemos la guía de diseño en la cual se darán todas las especificaciones de la celda robótica, la cual se está proponiendo. Y ya una vez se haya diseñado esa celda robótica, podremos comparar la celda robótica que estamos proponiendo con la celda que se tiene actualmente para ponderar. Y como podemos ver, en este caso se obtuvo una evaluación del 30%. Siguiendo adelante, tenemos la evaluación de los recursos humanos,
la cual empieza por una preevaluación del recurso humano, en la cual se le pide a la empresa los currículums de las personas que podrían estar involucradas en la implementación y se evalúan para determinar para cuál rol podrían ser aptos. Luego estos candidatos serán entrevistados usando un guión de entrevistas previamente desarrollado para cada rol al cual se le vaya a tomar en cuenta, para el rol que se le vaya a tomar en cuenta, disculpe. Y esas entrevistas serán analizadas con el formato de evaluación final, el cual permitirá ponderar la evaluación de recursos humanos. Aquí tenemos el resultado de la evaluación de recursos humanos para el caso de estudio, el cual fue el del 75% y las cosas que resaltan del mismo. Y siguiendo adelante tenemos la evaluación de finanzas, la cual, como podemos ver, va a estar centrado en el cálculo de dos indicadores financieros. Por una parte tenemos el retorno sobre la inversión, o ROI por sus siglas en inglés, y el tiempo de retorno de la inversión, o payback, los cuales son muy populares para este tipo de aplicaciones, para determinar la factibilidad financiera de este tipo de aplicaciones, pero que sin embargo, por su simplicidad, suelen conllevar un grado muy alto de suposiciones que a la vez llevan a mucha incertidumbre. Entonces, en este trabajo de grado proponemos una manera de lidiar con esa incertidumbre, que es la siguiente, en la cual la empresa no produce un solo escenario en el cual pueda ser atractivo en la implementación, sino que produce tres. Ellos nos dan tres sets de datos a nivel de la inversión que están dispuestos a realizar en el cobots, cuántos años amortizarla, cuál es la tasa de interés que ellos manejan, eh, etcétera. Y esos tres escenarios, a su vez, serán comparados con tres escenarios que produce el evaluador por su parte, en función de su experiencia y lo que ha visto antes. Y una vez se comparen esos escenarios, tendremos manera de ponderar la evaluación de finanzas, como ya veremos más adelante. Aquí les traigo el ejemplo del caso de estudio, en el cual se tienen los escenarios que nos dio la empresa y los resultados de los dos indicadores que nos interesan para cada uno de esos escenarios, pero como podemos ver, estos resultados por sí solos no los podemos ponderar de la manera del 1 al 3 como venimos trabajando. Para esto, la empresa debe generar sus tres escenarios financieros y en función de esos escenarios, plantear unos rangos, que ya les voy a explicar cómo funcionan. Como podemos ver, tenemos un valor intermedio, el cual nace del ejemplo que propone Bouchard en su libro, como les comentaba, y a partir de esos valores intermedios se proponen dos valores extremos. ¿Ok? Y esos servirán como los tres valores referenciales, uno pesimista, uno intermedio y uno optimista, igual que los escenarios que nos está proponiendo la empresa. Ahora, alrededor de cada uno de estos valores se tendrán tres rangos, como podemos ver en este ejemplo, que es del caso optimista, que funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, si estamos hablando del ROI, si se obtiene un ROI para el escenario optimista de más del 84%, al cabo de 4 años se obtendrá una puntuación de 3 puntos. Ahora, si se obtiene un ROI de menos del 56%, se tendrá una puntuación de 1 punto en la metodología propuesta, y lo que está en el medio tendrá una ponderación de 2 puntos. Esto nos permite comparar los resultados obtenidos, ponderar los resultados obtenidos, disculpe, tal como vemos aquí. Por ejemplo, para enseñarles un casito, tenemos que el valor obtenido para el caso optimista fue el 120%, lo cual es mayor que el 84% que les comentaba, y por lo tanto tiene una puntuación de 3 puntos. Y aquí se tienen las demás ponderaciones que nos llevan a un resultado final de 41,67%. Ya teniendo este resultado final, en conjunto con los otros dos, se pueden proponer las matrices de criticidad, las cuales se construyeron asignándole una inversión a los pilares, de manera que la intención de inversión, disculpe, fuese inversamente proporcional a la puntuación obtenida, o sea, el que obtuvo más puntos, que fue recursos humanos, se le asignó la menor inversión, y esas matrices fueron combinadas para obtener la matriz de criticidad resumen, la cual expresa unas posibilidades de éxito de la implementación del 52%, las cuales son medias. Luego se tuvo un segundo caso de estudio en el cual se consideró otra celda de trabajo, lo cual hizo que la puntuación de procesos mejorara, y eso evidentemente, bueno, hizo que la puntuación global mejorara, pero no solo eso, sino que también repercutió en la evaluación de finanzas, porque se abarataron costos y se mejoró un poco la productividad, lo cual también ayudó a que se obtuvieran unos mejores resultados. Esto se hizo de manera de demostrar que no necesariamente para que mejorar los resultados es necesario asignar una mayor intención de inversión o estar predispuesto a gastar más dinero.
Tal vez lo que pueda hacer falta es una revisión más a fondo, como fue en este caso. Bueno, ya con eso terminamos el caso de estudio y podemos hablar sobre las contribuciones que se tienen en este trabajo, que en principio es la concepción y la formulación de la metodología que les acabo de mostrar. En conjunto a esto, también está la concepción de los pilares en los cuales está basada esta metodología y de las herramientas que nos ayudan a evaluar esos pilares. Por otra parte, también se tiene la contribución de la manera en la que se está manejando la incertidumbre en los indicadores financieros, los tres escenarios que les comentaba, y también se tiene la contribución de la creación de las matrices de criticidad para evaluar de una forma que no sea solamente numérica, sino que permite una visualización de los resultados para una interpretación más rápida. Además, se tienen unas recomendaciones que es aplicar la metodología en una empresa que tenga todos los datos y que permita acceso al mismo para tener un caso de estudio real, y sería sumamente interesante si se lograse llevar a cabo un proyecto de implementación que estuviese basado en un estudio de la evaluación de la factibilidad usando esta metodología, que permita la retroalimentación que les comentaba en la estructura del método para afinar la metodología propuesta, para evaluar la implementación. Y por último, se recomienda publicar la metodología propuesta en un órgano internacional para que ésta tenga visibilidad y pueda ser juzgada por personas que sean expertas en este tema. En ese sentido, aquí les muestro para finalizar el paper que estaba escribiendo en función de esto y el cual esperamos publicar para que, como les digo, darle un poco de exposición a esto y tener una mejor idea de la opinión de los expertos. Bueno, ya con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para cualquiera de sus preguntas. Gracias.